El objetivo es tratar de simplificar o de hacer más sencillo el acceso a la teoría de la educación aplicada a medicina. Generalmente a nosotros, por ejemplo, nos ha pasado, puedes invitar a un experto en educación y nos hablan de currículum, modelos pedagógicos, modelos educativos, modelos académicos, pero nos quedamos y, bueno, ¿y ese cómo lo traduzco a medicina? ¿No? Pues ese es el difícil. Y bueno, algunos nos hemos dado la tarea de invertir parte de nuestra vida en educación médica. Doy gracias a Dios, me ha tocado la ventaja de tener muchos años en educación. Estuve 5 años solamente en la consulta de eventuales y temporales, después pasé a la jefatura a la coordinación de la residencia y luego la jefatura de enseñanza, y ha sido una vida en educación. Y el objetivo es precisamente cómo trasladar la teoría educativa a la medicina. Y ahorita una de las crisis que vivimos todas las escuelas de medicina, no creo que nada más aquí se vive, es cuando hablamos de competencias. En realidad toda la vida, toda la educación desde tiempos de Aristóteles, todo se ha trabajado por competencias. El problema es que no sabíamos qué era. Ese es el asunto. A cualquier médico le interesa que un muchacho cuando egrese al servicio social sepa interrogar, sepa hacer procedimientos, sepa hacer unos procedimientos quirúrgicos, que cure, que rehabilite. Eso es el competente. Entonces en realidad siempre se ha buscado. El problema es cómo le damos forma en un plan de desarrollo en una escuela de medicina. Y bueno, iniciaremos con algunos conceptos. Repito, si nos metemos a revisar estos conceptos, hay muchas expresiones de expertos en educación. Entonces trataré de hacerlo lo más accesible posible en este sentido. Y sobre el currículum, algunos elementos conceptuales y metodológicos, luego lo que es el diseño, desarrollo y evaluación curricular. En el caso de ustedes y nosotros, estoy hablando de mi escuela, ya es un rediseño del currículum. Y dejar muy claro lo que es, una cosa es la dimensión curricular en una concepción holística, y otra cosa lo que algunas escuelas están haciendo es enfocar el trabajo fuertemente en metodología. Por ejemplo, recuerdo el Tecnológico de Monterrey, que habla de aprendizaje basado en problemas, y tiene más de 15 años trabajando ABP. Es un enfoque fuerte en el aspecto metodológico. Y otras escuelas pues, que estamos trabajando muy fuerte en la cuestión de evaluación. Pero el concepto de currículum es el todo. Todo está incluido en el currículum, y es parte de la idea de dejar lo más claro posible a qué nos referimos cuando hablamos de currículum y a qué nos referimos cuando hablamos de rediseño de un currículum. Y bueno, son muchos conceptos. Yo quisiera recalcar por cuestiones del tiempo algunas cuestiones prácticas. Para los fines prácticos, esta presentación obviamente se queda con ustedes, desde luego. Para fines prácticos, el currículum hace referencia al conjunto de elementos que participan en los procesos educativos, tanto los elementos que se ven como los elementos que no se ven. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a una postura ideológica, una postura política, una postura profesional de los profesores. Todo eso no se ve, pero está presente en el currículum, y entre más conscientes estemos de que ahí están metidos, menos riesgos vamos a correr en fallar. Voy a poner un ejemplo clásico, ¿no? Mandamos al muchacho al hospital a que haga una rotación y suponemos que el tutor del hospital le va a poner atención, lo va a enseñar a interrogar, a explorar, a realizar procedimientos diagnóstico-terapéuticos, etc. Suponemos. Pero resulta que el profesor no quiere a los estudiantes, o está peleado con la escuela fulana y tal, y no lo atiende como debe. Esos son los elementos que no se observan del currículum, pero que nos afectan para bien o para mal. Obviamente para bien, un profesor que tiene una postura docente, que se dona a su estudiante, que se preocupe, le dedica tiempo, eso es un factor que no se ve, pero que es a favor de nosotros. Obviamente aquí está implicado la postura ideológica de una institución, y obviamente de una institución pequeña como la Escuela Celaya, que tengo el honor de dirigir ahorita, a la Escuela Superior de Medicina, pues dista muchísimo todo esto, ¿no? Hay posturas filosóficas, ideológicas del cuerpo directivo,
hay posturas filosóficas e ideológicas de los profesores y también de los alumnos. Entonces, todo eso interjuega en el currículo y tenemos que considerarlo, porque si no lo vemos, nos va a fallar tarde que temprano. Si recordamos los principios de la administración, si recordamos que es planeación, organización, dirección y control, todo lo que planee mal va a resultar tarde que temprano en errores a la hora de los resultados. Pero bueno, aquí lo importante es que el currículum, hay mucha gente que lo ve de una manera muy sencilla y la intención es que ustedes estén conscientes que el currículum es todo y es complicado, es muy complicado. Incluye el contexto, las líneas pedagógicas, diagnóstico de necesidades sociales, el perfil profesional, los objetivos, los contenidos, los criterios metodológicos, plan de estudios, programas de estudios, textos, recursos didácticos, sistemas y técnicas de evaluación. Todo esto es el currículum. Si uno no está consciente que todo es el currículum, va a trabajar sobre ciertas áreas del currículum y va a dejar otras sueltas que puede que no le afecten mucho, pero puede que le repercutan seriamente en lo que quiere hacer. Obviamente recuerden que una cosa es ver el currículum como una estructura inamovible y otra cosa es un currículum con un enfoque dinámico. Es algo que está en movimiento todos los días. Esto hace que precisamente sea algo de lo que comentaba hace rato. Los felicito, la verdad, por estar involucrados. No se puede hacer un rediseño de currículum si la directiva no está involucrada. No se puede hacer un rediseño de currículum si el equipo de profesores no está involucrado. Y no se puede hacer un rediseño de currículum si los alumnos no están involucrados. O sea, tiene que haber un consenso, si no, no va a funcionar. Y aquí hay autores que meten hasta los padres de familia y los políticos y cuantas cosas. Entonces, todo tiene que estar concatenado. Si no, se va a hacer mucho trabajo. A todos nos ha pasado. Se hace mucho trabajo y no redunda en lo que queríamos. Entonces eso desmoraliza a cualquiera. Salud. Gracias. Los elementos clave del currículum. Las necesidades sociales. Salud. Esto es imprescindible, ¿no? Nosotros formamos a los muchachos o propiciamos su formación de los muchachos precisamente para que respondan a necesidades sociales. Entonces no puede ser al revés. Estos tres elementos tienen que estar extraordinariamente vinculados. Las necesidades de nuestra sociedad, de nuestros pacientes, de nuestras comunidades, la formación de nuestros muchachos y nuestra propia institución educativa con sus enfoques, sus profesores y su estructura y procesos educativos. Estos son elementos básicos del currículum. Podemos dejar algunos elementos, pero estos no. ¿Sí? Voy a tratar de terminar rápido. Esto se va a quedar con ustedes, repito, no necesitan anotarlo. Cualquier docente no se puede quedar con sus producciones. Esa es una obligación moral cederlo. Esto es para resaltar la relevancia de la formación de los muchachos, la formación integral del estudiante. Ese es uno de los cambios serios que ha tenido la educación. A veces no estamos tan conscientes de ello, pero cuando se dice la educación orientada al alumno, ¿sí? Es considerarlo como el elemento clave en la formación. Es nuestra razón de ser y de nuestro trabajo, la formación de los muchachos. Obviamente para responder a las necesidades sociales. Puedo suponer que formé integralmente al muchacho, a nuestros estudiantes, pero resulta que va al servicio social y no sabe controlar diabéticos, ni hipertensos, ni puede hacer procedimientos quirúrgicos básicos. Entonces tenemos que reconocer que no terminamos de formarlo. Eso es parte de lo que nos ha costado a todos, a todos nos ha costado reconocer, y todos vivimos esto. Cuando yo salí de la escuela de medicina, llego al servicio social y todavía llegué a aprender muchas cosas, y obviamente durante la vida sigue uno aprendiendo. Lo que se aspira hoy día es que cuando salga nuestro muchacho al servicio social estemos 100% convencidos y conscientes de que ya es resolutivo. Ese es el enfoque de competencias, que no existía antes. Tiene que ser resolutivo. Obviamente en un nivel decoroso para un médico general, no a otro nivel.
Entonces sí tenemos que estar preocupados por nuestros muchachos en la formación humana, cultural, deportiva, pensamiento crítico, vinculación social, internacionalización, proyecto personal y profesional, investigación, liderazgo, formación de emprendedurismo. O sea, tenemos que hacer un super muchacho, ¿no? Ya cuando lo vieron uno así es muy exigente. Muchos de nosotros, yo me incluyo en ello, hace años no alcanzaba a ver estas cosas y yo pensaba que formar un muchacho era tubularmente hablando, ¿no? Que nada más sepa medicina. Así pensaba, pero obviamente ya no pienso así. Es un ser humano, nuestros muchachos son seres humanos y con ventajas y con desventajas, posturas a favor de la atención del paciente y algunos muchachos con posturas en contra de la atención del paciente, ¿sí? Tenemos algunos muchachos muy pragmáticos, desde chiquitos van mostrando su pragmatismo y eso no es lo que aspiramos en ellos. Hay varios modelos, me los voy a brincar porque finalmente no es el caso, hay toda una teoría con los currículas de nosotros. Aquí lo único que sí quisiera resaltar es que aquí se explicita mucho en este modelo el diagnóstico de necesidades sociales y el perfil profesional, con el cual estamos más habituados nosotros a hablar. Esto es lo que les quiero ofrecer, y como médicos, como profesores de medicina, hay que estar conscientes, este es el modelo integrado de un currículum. O sea, un currículum es todo lo que alcancemos a ver y no ver de lo que ocurre en la educación. El contexto institucional interno y el externo. Aquí en este caso, el contexto institucional de la Escuela Superior de Medicina y el contexto que le rodea. El enfoque que haya decidido, esto es muy importante, miren, aquí es cuestión de decisión. Si la Escuela Superior de Medicina en consenso, argumentado, reflexionado, crítico, decide vamos por objetivos, vamos por objetivos, no vamos por competencias. Lo importante es que sepan a dónde van. Cuando uno trabaja por competencias hay varias maneras de llegar, finalmente siempre se ha llegado a competencias, de una u otra manera. Pero uno debe estar consciente, mi modelo está enfocado a objetivos, pero buscando llegar a que sean competentes los muchachos, ¿verdad? Algunas universidades, como unas chilenas, han decidido esto, porque ha sido muy complejo dar el salto cuántico de objetivos hasta competencias. Finalmente, nomás es saber qué estamos haciendo. Entonces, ¿qué enfoque tiene la Escuela Superior de Medicina en este caso? Un buen diagnóstico de necesidades sociales. Sonaría como que fuera muy sencillo, pero es muy complicado, ¿eh? Cuando uno define necesidades sociales es desde qué mirada, porque puede ser una mirada muy simple, las primeras causas de morbilidad y mortalidad, una mirada muy simple, esas son las necesidades sociales. Pues no, si las necesidades sociales son muy complejas, son días de estancia hospitalaria, lo que se invierte, el nivel de iatrogenias que tenemos en la atención médica, el concepto de bienestar social, acceso a la educación, al vestido, al alimento, etc. Entonces no es tan sencillo, pero la manera de hacer el diagnóstico va a depender de cómo vemos nosotros el proceso salud-enfermedad. Una mirada simple o una mirada holística y ampliada. El perfil profesional obviamente nace del diagnóstico de necesidades sociales. Hay otros elementos, el análisis de mercado y los comentarios de los expertos nos pueden ayudar para elaborar el perfil profesional. Curiosamente, cuando nos dimos a la tarea de revisar varios perfiles profesionales de escuelas de medicina, en su mayoría están orientados a competencias. O sea, sí sabemos qué queremos cuando salga el muchacho, pero nuestro problema es cómo le hacemos para llegar a eso. Entonces ahí generalmente se marca, y es en la mayoría de las escuelas de medicina, una distancia o una no congruencia entre el perfil profesional y lo que hacemos para llegar a él. Ya definido el perfil profesional, organización y estructura curricular, plan de estudios, programas académicos y operativos, objetivos o competencias, contenidos, técnicas y métodos didácticos, recursos, evaluación de alumnos, de profesores, de la estructura de los procesos educativos. Este es un acercamiento a que
veamos todo lo que tiene el currículum. Entonces, cuando decidimos hacer un rediseño del currículum, lo más lógico y sensato es que veamos todo. Y obviamente se asigna una comisión de rediseño curricular, porque no hay persona que haga todo esto, al menos lo más conveniente es hacer sus equipos de trabajo para darle forma y que haya un equipo de liderazgo en esto, ¿no? Para que se mantenga una línea de trabajo y no que corramos el riesgo como ocurre siempre, ¿no? ¿Quieres que algo no funcione? Fórmale un comité o una comisión. Esa hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, esto es el currículum. ¿Cuál es la relevancia de esto? Que es el referente, es el punto de partida de trabajo, porque esto es la base para elaborar el modelo educativo. O sea, cada escuela, todas las escuelas tenemos esto, pero cada una de las escuelas le damos una forma a esto. Entonces, el modelo educativo, en síntesis, así lo más sencillo para nosotros, es la descripción detallada de cada uno de los elementos del currículum. Y el modelo académico es cómo le vamos a hacer para lograr cada uno de estos elementos. Estos serían los elementos. Entonces, este sería el currículum. Algunos de los... Cuando hablamos de diseño, desarrollo y evaluación curricular, esto es parte de los, si se pueden decir, consejos que le damos los que ya, no sé, tenemos trabajado en este asunto, es definir enfoque y plan de diseño, definir el equipo. Debe haber un equipo líder. Entre ustedes deben de saber quién tiene formación docente, por ejemplo, quién le gusta razonar, ser crítico, ser muy juicioso, y se define el equipo líder. El equipo líder básicamente va a estar a cargo de la supervisión, asesoría y evaluación de los trabajos del rediseño. Pero algo bien importante, que era lo que les comentaba, se necesitan estar todos involucrados. El equipo líder no puede ser porque él quiera ser líder, tiene que ser asignado a ser líder. Nosotros, la raza, nosotros le asignamos a estas 3 personas, por ejemplo, que van a liderarnos en el rediseño curricular, porque son gastos puros y honestos y todo lo demás, y nos van a ayudar a llegar a esto. Si el equipo líder no le asigna el resto de este puesto, no va a funcionar. Es porque los demás confiamos en ellos y ellos asumen ese puesto. Si no se hacen estos 2 elementos, no va a funcionar, y desde ahí ya empezamos mal. En escuelas chicas como la que estaba dirigiendo un servidor, ahí no pasa nada, porque ahí doy las indicaciones y se hace. En una escuela grande es mucho más difícil, por eso tiene que organizarse muy, muy bien. Comisiones para trabajar los diferentes elementos, y no es indispensable. Hay escuelas que tienen gente muy preparada y gente con una actitud extraordinariamente positiva, que no necesitan asesores externos. Pero si hay lugar, pues esto puede ser una recomendación. Entonces, hasta aquí, este es el famoso currículum y el rediseñar un currículum, que no es nada sencillo, es una labor que nos puede costar hasta años, estas cuestiones. Obviamente, cuando uno decide, de ahí la felicitación, qué bueno que se decidieron, porque mientras no se decidan, pasan los años. Sí, lo de competencia se mete en los 60s, en México llega a los 80s. En la UDEM, por ejemplo, empezamos en el 98 y todavía no se acaba. Ese es el detalle. Uno tiene que estar consciente que estamos hablando de asunto de años, no es ni siquiera de meses, es de años. Pero obviamente, entre más me tarde en arrancar, pues más va a pasar el tiempo. Y ahorita, afortunadamente, hace varios años en la ANFEM se marcó una línea, y la mayor parte de las escuelas del país estamos siguiendo la línea de ese sentido.
Ok, hasta aquí dejamos currículum. Les decía, es el parámetro, es el cascarón de donde lo vamos a tener que llenar. Es un concepto teórico, pero agarra forma cuando nosotros le damos vida al currículum. Ok, otros conceptos que oímos comúnmente: modelo curricular, modelo educativo, modelo académico, modelo pedagógico. Procure seguir un poquito esta presentación, porque la verdad hay mucha literatura alrededor de esto. Nosotros como médicos no nos dedicamos tanto a esto, entonces tratemos de hallarle un aspecto más práctico. Entonces, modelo curricular. En el modelo curricular puede tener dos dimensiones. ¿Qué modelo van a escoger ustedes como Escuela Superior de Medicina? O trabajan por contenidos, por objetivos o por competencias. Esta es la dimensión del enfoque. Y esta es una decisión colegiada, una decisión de toda la Escuela Superior de Medicina tiene que definir sobre cuál se van a ir. Todos tienen ventajas y desventajas. Ejemplo. Pues ya me lavaron el coco y vamos por competencias, pero no estamos preparados por ese nivel, nos complicamos la existencia y paz, para abajo se va el currículum. Trabajamos por objetivos, que tenemos un poquito más de experiencia en este sentido. Estoy en conferencia, ya lo vemos. Perdón, es la dueña de mis quincenas, si no le he contestado. O trabajar por contenidos. Cuando nosotros, ustedes seguramente varios de aquí pasamos los 60 años, cuando estudiamos medicina no había programas académicos. Algunos profesores lo más que nos daban era una cuartilla, una hoja de máquina con los contenidos temáticos que teníamos que revisar. Bueno, a lo mejor aquí estaba más evolucionado, pero allá en UANL, en mis tiempos, así eran varias asignaturas. Y es una muy buena escuela, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero bueno, así era, no se sabía más cosas. Luego viene la teoría cognoscitivista y arranca la educación basada en objetivos. Ustedes conocen mucho sobre Bloom, sobre qué es el que más se trabaja en cuestión de objetivos, y nos enseñaron a trabajar redacción de objetivos. Al final sale el curso, el alumno será capaz de describir los huesos del carpo, por ejemplo, y nos enseñaron que había objetivos cognitivos, de habilidades y de aptitudes. Esa fue una gran ventaja. Y ahorita se nos propone un enfoque de competencias que supera, teóricamente, supera a los otros dos. Y al ratito vamos a ver por qué. O sea, no es sacado de la manga, ni es una moda, es una manera de ver la educación desde una mejor perspectiva, ¿sí? Todos estos estaban muy girados a memoria. Esto está girado a capacidad resolutiva. ¿El muchacho tiene capacidad resolutiva o no tiene capacidad resolutiva? Todavía se quedó en memorizar cosas o ya es capaz de hacer cosas, ¿sí? Esa es una de las ventajas que ahorita vamos a describir. Pero bueno, finalmente, en el modelo curricular, ustedes van a escoger a qué enfoque van a agarrar. Y en cuestión de la dimensión de estructura, es por asignaturas, por áreas o módulos. La mayor parte de las escuelas del país trabajamos por asignaturas. Y cuando pasamos a clínicas, tenemos un acercamiento a áreas. Pero una buena parte de escuelas del país manejan enfoque modular. Teóricamente, esto es muy superior a los anteriores. Si lo hago bien. Pero el enfoque modular es muy complicado. Todas las escuelas que tienen enfoque modular batallan, porque idealmente debe ser un profesor que le intelige la anatomía, la embriología, la histología, la bioquímica, la farmacología, todo al mismo tiempo y en un nivel decoroso para propiciar que el muchacho aprenda a razonar y a memorizar en un nivel muy superior. Eso es lo que hace muy difícil el enfoque modular. Algunas escuelas
han ido reduciendo, y las más aventajadas, creo yo, tienen 2 o 3 profesores por módulo, y entonces ven aparato musculoesquelético, y ahí ven todo lo que comentamos, o endocrino, y lo ven de manera integral, no fraccionada como lo vemos nosotros, ¿sí? Cuando estaba en la UDEM no nos decidimos a brincar al modular, no nos sentíamos preparados para ese enfoque, y en Celaya también trabajamos por asignaturas, llevamos el plan de ustedes. Ok, bueno, entonces vean que es, uno tiene que estar consciente que hay cosas mejores, pero a veces no estamos preparados para trabajarlos. Entonces, este es el modelo curricular, por enfoque o por estructura. Modelo educativo. Entonces, hay 2 maneras de ver el modelo educativo: la dimensión práctica y una dimensión holística. Y hay documentos que se puede quedar para ustedes para que los revisen como una literatura ex profeso. La dimensión práctica ve teorías, enfoques que orientan al docente en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es cómo le hace un profesor para dar clases. Esa es la dimensión práctica. Pero la dimensión que algunos pensamos que es más correcta es la dimensión holística. Conscientes de que el currículum es todos los elementos, entonces el modelo educativo debe de ver todos los elementos. Y entonces debe decir, el modelo educativo de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico dice qué características tiene su contexto interno y su contexto interno. Debe decir cómo van a ser sus profesores. El modelo debe decir cómo van a ser sus alumnos, cómo van a ser sus programas, cómo van a ser sus exámenes. Todo eso debe decir el modelo desde un enfoque holístico. Entonces es más trabajo, pero es más asegurado que viéndolo de forma práctica. Entonces este es el modelo educativo. Parte del currículum. El currículum nos dice qué cosas, el modelo educativo las describe, ¿sí? Y el modelo académico, el modelo educativo entonces tiene que ver todos los elementos, y el modelo académico igual desde la dimensión práctica es cómo le hace el profesor cuando da sus clases para que el alumno adquiera o construya mejores aprendizajes. Pero la dimensión holística, el modelo académico, es cómo se logran todos los elementos curriculares en la propuesta institucional del modelo educativo. Entonces, por ejemplo, el currículum dice que hay un contexto, el modelo educativo dice que el contexto va a ser de esta manera, y el modelo académico nos dice cómo le vamos a hacer para que esto llegue acá, en esa secuencia. El currículum dice que debe haber programas académicos, el modelo educativo dice los programas académicos o las planeaciones didácticas de la Escuela Superior de Medicina van a tener estas características, y el modelo académico dice cómo le vamos a hacer para que se lleguen a tener estas características. En esencia, el punto de partida seguirá siendo el currículum. El modelo pedagógico, ¿sí? Sería la descripción detallada de estrategias, técnicas, métodos, experiencia de aprendizaje del profesor para propiciar la construcción de aprendizajes por los alumnos. Y es cuando el modelo educativo dice que van a tener educación participativa, los alumnos serán responsables de su educación, los profesores y la institución no somos responsables de la educación de los muchachos de manera directa, somos responsables de propiciar que ellos aprendan, ellos son responsables de aprender lo más que se pueda. Eso es algo relevante. Y el pedagógico es cómo le hacemos los profesores cuando participamos en la educación de los muchachos. Entonces, hasta aquí la presentación para ver el concepto. Este es currículum, modelo educativo, modelo académico y modelo pedagógico, que son elementos de concepto comúnmente mencionados. Muy bien.
60 hacen estragos, ya no se va a averiguar. Bien, ¿de dónde emerge educación basada en competencias? O sea, por respeto, el documento original es del 98 de la OEM. Tiene obviamente ajustes a este año. Y entonces la propuesta es básicamente educativo, y algo que sí quisiera resaltar, y es un enfoque educativo, pero para interés de nosotros es educación médica, no es educación cualquiera, es educación médica, es lo que hacemos en nuestras facultades y escuelas de medicina. ¿Por qué? La educación tradicional ya no nos alcanza. Estamos conscientes que como salíamos antes no es suficiente. Nuestros muchachos tienen que salir mejores que como salimos nosotros. Y esa es la propuesta de educación basada en competencias. Obviamente esto tiene una dimensión curricular, una dimensión en los programas académicos y operativos, los métodos y la evaluación, que son de los elementos claves que mencionábamos. Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo quiero educar por competencias, no me alcanza la clase teórica tradicional. Si yo quiero enseñar a pensar al muchacho, la conferencia magistral no lo enseña a pensar. Pero si lo enfrento a casos clínicos, sobre todo reales, que a veces hasta les podemos hacer algún maquillaje de acuerdo a lo que demanda la competencia, prefiero maquillaje en el buen sentido, ¿no? Que le agregamos datos que necesito que el muchacho razone. Esto es un ejemplo clásico de por qué debemos educar diferente. Ya no queremos muchachos que razonen y reflexionen porque eran inteligentes y porque eran buenos ya de por sí, sino porque yo como profesor propicio que lo hagan, ¿sí? Y es algo sencillo, es nada más reconocer, por ejemplo, la clase teórica no me alcanza. ¿Qué tengo que hacer? Doy la clase teórica tradicional más otras cosas, para que el muchacho cuando salga de la carrera todos sepan reflexionar, razonar y tengan un pensamiento crítico. Y no que sea porque ya son buenos de por sí. ¿Sí? Propuestas de programas, métodos, si nos alcanza vemos algo de esto. O sea, cómo se debe hacer un programa o una planeación didáctica orientada a competencias, qué métodos voy a utilizar y qué métodos de evaluación. O sea, el examen tradicional de memoria no está orientado a competencias. No está mal que ponga preguntas de memoria, pero sí está mal si no les pongo preguntas con casos clínicos. Eso sí sería malo de acuerdo a este enfoque. Ok. ¿Por qué cambiar? Pues porque ya no somos los mismos. Todos ustedes ya han visto la pirámide de población. Sabemos la crisis que traemos ahorita y la que nos espera en unos 5 a 10 años, que va a estar peor que ahorita, ¿no? En la parte ancha de edad productiva se va a incrementar, se va a necesitar más estudios, más escuelas y más trabajos, y no sé dónde vayan a salir. Pero bueno, finalmente vivimos un cambio demográfico serio ahorita, una economía que no satisface la estructura demográfica. Curiosamente tenemos más sobrepoblación desde este enfoque que en los 70s. Ahorita hay más sobrepoblación. ¿Por qué? Porque no alcanza la economía para esto. La gente cambia, nosotros cambiamos, hay cambios epidemiológicos. Dicen por ahí que vamos a quitar las enfermedades infecciosas. Yo no creo que debemos a quitar las infecciosas. Sí cambió la proporción definitivamente de lo infeccioso al crónico degenerativo, pero ustedes saben que hay hasta patologías emergentes y súper resistentes ahorita. Entonces, no sabemos ni siquiera qué vaya a ocurrir, ya que va a aparecer una superepidemia a nivel mundial, veríamos que lo degenerativo quedaría en segundo lugar y nos estaríamos trabajando otra cosa. Entonces, la cuestión del proceso de salud y la enfermedad ha cambiado y obviamente la educación también ha cambiado. Entonces, es innegable que los muchachos pueden tener acceso a información de orden mundial desde sus teléfonos celulares, cosa que en esos tiempos ni soñábamos. Nosotros todavía escribimos con un dedo en la computadora y bueno, eso es parte de la explicación. Entonces, hay que cambiar. Las cosas ya cambiaron mucho y nosotros tenemos que hacerlo también. La atención médica ha cambiado también bastante. La calidad de la atención ha resurgido fuertemente, tanto la acreditación de las personas como de los hospitales, etc. La medicina basada en evidencias, ustedes ya han llevado cursos en este sentido.
La medicina basada en la práctica reflexiva, no en la práctica de rutina. Aquí me acuerdo de un ejemplo clásico, Hospital X de IMSS en X ciudad. Llega el acetaminofén y todos empezamos a ver acetaminofén de repente. No checamos ni la cinética, ni la dinámica, ni complicaciones, simplemente ya no era la aspirina, entonces ya teníamos otro que dar. Pero bueno, esa es la práctica reflexiva, son los porqués, ¿no? Y en qué casos. Telemedicina, atención domiciliaria, telefónica o por correo electrónico. Entonces seguramente alguno de ustedes vive esto de manera hasta seria. Participación social en la defensa de los derechos, la gente ya no se deja como antes. Y hay reordenamientos en el sistema de salud. Quizás valga mencionar aquí algo que a mí me gusta mucho, el expediente único, ¿no? Que es un proyecto de expediente único a nivel nacional. Ok. La educación se gira orientada al alumno. Esto no quiere decir que al profesor se le deje un lado, debemos de aclararlo, porque puede ser un error muy serio. Todo para los estudiantes. No, eso también es un error. ¿Sí? Simplemente es reconocer que el estudiante es la parte más importante de una escuela de medicina, porque a él lo estamos formando, es nuestra razón de ser. Pero al profesor hay que prepararlo, hay que pagarle bien, y ahí hay que hacer un montón de cosas con el profesor, porque es el que facilita que el alumno aprenda. La tecnología educativa, esas son otras de las tendencias serias: la teleeducación, la telemedicina, tecnología electrónica. Ahorita los aparatos para sonografía, ya algunos médicos casi lo tienen en sus consultorios muy fácilmente. La educación a distancia, la didáctica crítica, es no hacer la educación nomás por hacerla, no es nada más porque nos guste. Esto es indispensable. Más que cualquier curso de formación, es el corazón que tengan como docentes. El que no tenga postura docente y no le gusta y disfrute la docencia, por más cursos que vaya, no va a ser buen docente. Ese es claro. Y el otro es reconocer la importancia de la evaluación. Es percatarnos, es dejar ese enfoque que teníamos en años anteriores, y el supuesto de suponemos que el muchacho estudió, suponemos que el muchacho aprendió, supongo yo, profesor, que estoy haciendo las cosas de manera adecuada. Y entonces este es un cambio muy serio. La evaluación es importante para los cambios. Ok, estos dos cuadritos, por favor, pónganles atención porque son claves para esta nueva propuesta. Anteriormente, la educación orientada al profesor. Todavía la educación basada en objetivos tiene esta debilidad. Es que el centro del proceso educativo es el docente. Y todos vivimos esto, ¿no? Yo me acuerdo, mis grandes profesores, todavía los tengo en memoria. Pues la educación basada en competencias nos invita a cambiar la orientación orientada al alumno. El aprendizaje significativo, sin relacionarlo con el contexto, aquí se nos pide que lo contextualicemos. Si queremos un muchacho crítico, reflexivo, cuestionador, que sea capaz de generar cambios, que sea innovador, tiene que estar contextualizado. Y tiene que estar consciente de su país y del mundo y lo que está ocurriendo. El conocimiento heterónomo, o sea, lo que saben los libros y lo que sabe el profesor, fuera del alumno. Ahorita lo más relevante es el conocimiento que construye el alumno. Esto es relevante. La teoría como referente del conocimiento, libros o artículos, es lo más importante para conocer. La educación basada en competencias nos dice la práctica real, el ver pacientes, atender pacientes, es el mejor referente de la teoría. Y puede que no sea real, aquí tenemos todo lo que es simulación, ¿no? Haciendo la aclaración, simulación no son los robots, simulación es desde escribir un caso clínico, estamos simulando un evento real desde ahí. Y eso se puede hacer desde ciencias básicas, no dudo que lo estén haciendo ahí. Pero esto es lo relevante de esta propuesta, ¿sí? La práctica es el mejor referente del conocimiento. La memoria de corto plazo, todavía tenemos muchos muchachos que buscan la calificación del examen, aunque al otro día ya no se acuerdan.
Y esta propuesta nos pide buscar la memoria de largo plazo. Conocimiento acumulado versus conocimiento aplicado. Yo sé que algunos profesores, sobre todo los profesores de primer nivel, esto genera una crisis seria. Por ejemplo, anatomía, fisiología, histología. Esta propuesta no habla de cantidad, sino de calidad de conocimientos. Si vamos a ver el carpo, el metacarpo, por ejemplo, es que en realidad el muchacho va a utilizar y que lo utilice de por vida, no para el examen de conocimientos. Esa es la aspiración, que lo que aprenda en anato, fisio, histo, bioca, etcétera, sea de largo plazo y que le encuentre utilidad. Memoria enciclopedista contra reflexión y juicio crítico. O sea, no queremos un muchacho que se memorice los 4 tomos de Testig, aprovechando el ejemplo de anatomía, sino un muchacho que reflexione y tenga juicio crítico y use la anatomía. O sea, ¿qué le está ocurriendo a un paciente que tiene hepatitis o que tiene un CA de cabeza de páncreas o que tiene una fractura de tercio medio del fémur? O sea, ¿qué le está ocurriendo anatómicamente a este paciente? Entonces fíjense que los referentes no es la teoría per se, es otra vez lo que comentaba en este aspecto, sino es el referente es el caso clínico. Entonces es un profesor que proyecta al alumno hacia un caso clínico y a través de ello aprende anatomía, fisio, histo, etc. Capacidad para buscar información versus capacidad para seleccionar y discriminar información. Por eso necesitamos que nuestros profesores de investigación, eso sería lo básico. Ya si el muchacho aprende más que esto, que bueno, pero lo básico es que el muchacho aprenda a seleccionar y discriminar información. Ahorita se meten a internet, nosotros batallábamos para hallar un artículo, los muchachos tienen 350 artículos y tienen que escoger el mejor. Esa es la diferencia de hoy día. Entonces tienen que aprender a discriminar. Capacidad para resolver exámenes, capacidad para resolver problemas. O sea, yo enseño anatomía, histo, bioca, farma, etcétera, para que este muchacho pueda resolverle un problema al paciente. Esa es la manera de ver hoy día este aspecto. Manejo de supuestos en la relación médico-paciente, atención explícita de la relación médico-paciente. No supongamos. Este es un error muy clásico de la educación tradicional y todos lo vivimos, inclusive en carne propia. Ausencia de la crítica a las iatrogenias, o sea, las escondemos, levantamos la alfombra y que nadie se dé cuenta. La educación basada en competencias nos invita a aprovechar las iatrogenias como una experiencia educativa. Privilegio del trabajo en aula, privilegio del trabajo en la realidad. Que puede ser laboratorios de simulación también, acercamientos, no necesariamente. Lo importante es romper el paradigma. Los muchachos no aprenden en el salón. ¿Sí? Tienen la infraestructura para aprender, pero ahí no es donde aprenden. Donde aprenden es cuando lo usan con un paciente. Don Juanito, paciente diabético, crónico, amputado. ¿Cuándo se nos va a olvidar eso? Nunca se nos va a olvidar. Lo que se aprende en aula, si no lo vinculamos con la realidad, se nos va a olvidar. Fragmentación de las áreas de aprendizaje, integración de conocimientos, habilidades y actitudes. Fíjense, lo bonito de esto es que por objetivos hablamos de objetivos de conocimientos, de habilidades y de actitudes. Por competencias hablamos de procesos de atención y de eventos. Aquí no se habla de interrogatorio, de exploración, de elaboración de historias clínicas, de elaboración de notas médicas, de realización de procedimientos diagnóstico-terapéuticos. Aquí no se habla de eso. En las competencias, eso es precisamente lo que da sentido. Cuando uno pone una sonda de Foley, hay conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, la competencia no es memorizar el protocolo de la aplicación de la sonda de Foley. La competencia es aplicar una sonda de Foley de acuerdo a parámetros de calidad. ¿Sí? Entonces, y en realidad eso es lo que hacemos y se ha hecho toda la vida de la educación
médica. Lo que pasa es que no sabíamos qué estábamos haciendo. ¿A poco un profesor de cirugía no le interesaba que su residente hiciera una hernioplastia o una apendicectomía de calidad? Eso es ser competente. Eso no es igual a que me describa el protocolo de una apendicectomía. O sea, nunca va a ser igual. Eso es la ventaja de este nuevo enfoque. Y repito, no es nada nuevo, siempre se ha hecho. Lo que pasa es que no se hacía de manera sistematizada. La evaluación, obviamente, fragmentadora. La mayor parte de nosotros, yo me incluyo, todavía evaluamos más el área de conocimientos. Y nuestros exámenes se jalan más a ese. No es lo correcto, ¿sí? Lo correcto es evaluar integralmente al alumno. Hay alumnos muy buenos médicos, excelentes médicos, que fueron de 8, a lo mejor de 7. Entonces, no eran tan buenos para los exámenes, pero eran muy buenos con los pacientes. Y atinados, como dice la gente, atinados, o sea que competentes. Ese es relevante. Estos cuadritos que se van a quedar con ustedes obviamente es para que los reflexionen y veamos por qué es mejor girar a competencias y que no nos duela tanto el cambio por ese principio. O sea, siempre se ha hecho así. Ok, y bueno, lo relevante aquí es que todo esto tiene, cuando veíamos lo del enfoque del currículum, o lo enfoco a objetivos o lo enfoco a competencias. Lo importante es que estemos seguros que si lo enfocamos a competencias, a objetivos, es porque para nosotros es más fácil llevar al muchacho así para que llegue luego a ser competente. O desde ahorita empezamos a mover las cosas por competencias, ¿sí? Ese es, algunas escuelas, por ejemplo, en el primer nivel de atención, no hablan de memorizar datos, sino hablan de que el alumno sea capaz de construir diagnósticos topográficos, diagnósticos morfológicos, diagnósticos fisiopatológicos y diagnósticos sindromáticos. Y cuando yo hablo de un diagnóstico topográfico, no quiere decir que está mal esta partecita, sino que está mal esa parte con esos componentes anatómicos y estos elementos anatómicos vinculados. Eso es un diagnóstico topográfico, para fines de ejemplo. Ok, y entonces en esa dimensión curricular, como ya habíamos visto, hay que describir los elementos que soportan esta postura o esta decisión. Repito, hay algunos documentos que dejaré con el doctor Mario para que estén accesibles a ustedes. Por ejemplo, el ejemplo de el modelo educativo en la Escuela de Medicina de Celaya, que se parecería mucho a ustedes porque nosotros llevamos el plan de estudios de la Escuela Superior de Medicina. Ok. Estos son elementos teóricos necesarios que seguramente muchos de ustedes ya han oído. Estos conceptos no son nada raros. La concepción holística del currículum, cuidar la coherencia interna y externa, o sea, lo interior y lo del exterior a la Escuela Superior de Medicina, la verticalidad y horizontalidad de su currículum, del modelo educativo o de su estructura curricular. Hay una teoría superior, el anterior era cognoscitivista, la teoría que soporta competencias es la constructivista, teoría general de grupos operativos y también la teoría del pensamiento complejo, que es otra teoría. Pero creo que estas serían las indispensables y más sencillas para trabajar en el cambio. La teoría general de sistemas, el método administrativo, la historia natural de la enfermedad. Este es otro elemento, repito porque yo lo viví, cuando nos proponía la educación basada en competencias, nos hizo crisis cuando empezamos, pero luego nos dimos cuenta que no teníamos que inventar cosas, o sea, ya están hechas. Entonces, mucho de la competencia nace de la historia natural de la enfermedad y los niveles de libre y claro. La teoría de asistencia, docencia e investigación ya está inventada, no tenemos que hacerla. El enfoque sociológico para definir las competencias de la profesión y el método educativo para los niveles de competencia. Es cuestión de estar ensayando, no es tan complicado como lo pensamos. Okay. Bueno, esta era parte de lo que les comentaba. El papel histórico de las competencias profesionales en los procesos educativos médicos siempre han sido la guía explícita o implícita
de los procesos educativos médicos, tanto formales como informales. O sea, siempre hemos buscado que un egresado sepa hacer cosas, siempre se ha buscado. Entonces, esto es algo de los cambios históricos, educación basada en la atención de problemas, me refiero a tiempos de Aristóteles, Platón y esas gentes. Luego, educación basada en contenidos, los tiempos de nosotros, de los 60s y 70s, la educación basada en objetivos, y el paradigma emergente es la educación basada en competencias. Ok. Elementos clave. Cuando hablamos de una competencia, para poder discriminar cuándo es y cuándo no es una competencia, está orientada a resolver problemas y a producir resultados. Está orientada a eventos de atención médica, no a memorizar o hacer en forma fragmentada, sino eventos de la atención que siempre hacemos. Integra conocimientos, habilidades y actitudes, precisamente por esta orientación. Está basada en evidencias científicas, no a que me late, y está evaluada a través de evidencias de desempeño. Por eso un examen teórico no es suficiente para saber si el muchacho es capaz de hacerlo. Indirectamente sí puede ser, ¿eh? Hay una correlación fuerte, probablemente de 0.7, 0.8, entre lo que es un examen de memoria y las competencias, porque un muchacho que contesta un examen de memoria generalmente es un alumno dedicado, juicioso, trabajador, etcétera, que le facilita llegar a competencias, a veces hasta a pesar de nosotros los profesores. Entonces, ¿cómo se pudiera describir una competencia? Pues son las capacidades para resolver problemas. Obviamente este es un concepto, hay muchos. Para resolver problemas de salud, basados en conocimientos científicos, el uso racional de recursos y una relación humanizante y contextualizada con nuestros pacientes y nuestras familias, para recuperar la salud o mejorar la calidad de vida. Pero resaltamos esto: resolución de problemas basada en conocimientos científicos, uso racional de recursos y una buena relación con nuestros pacientes. Si no se llega a esto, se habla de que no somos competentes, ¿no? En un momento dado, ¿sí? Te llega un paciente diabético, ¿lo controlas o no lo controlas? Te llega un hipertenso, si no lo controlas, no es competente. Hay que ubicarnos desde esa perspectiva. Doctor, una pregunta o comentario. ¿No se complementa el modelo por objetivos con el de competencias? Porque si no, como que no habría la parte esta teórica de memoria o enciclopedia, etcétera. No habría estos para el desarrollo de habilidades, ¿no? Sí, de hecho no puede uno tener una habilidad si no memorizó algo. Lo relevante es el enfoque, ¿sí? El enfoque tradicional estaba muy cargado a memoria. No quiere decir que no le interesara lo otro, es hacia dónde se orienta más. Y entonces estábamos orientados más a memorización, eso hay que reconocerlo. Pero no es suficiente. Entonces, el hecho de que lo orientemos a resolver problemas necesita memorizar. Sí, es necesario más no suficiente. Sí, así es. Por eso algunas escuelas han decidido trabajar por objetivos para llegar a competencias. Aquí lo importante es que no se vayan a quedar fijos en la objetividad. Ese es porque puedo tomar una decisión, trabajo por objetivos y me quedan objetivos y me quedo tradicional. Ese es el riesgo serio cuando se decide este camino. Y el otro es ya trabajar competencias. Interroga, explora, procede, etc. Sería más desde esa perspectiva. No lo inventamos nosotros, obviamente. Repito, esto arranca en los 60s y arranca desafortunadamente con competencias laborales que afortunadamente luego se transforman a competencias profesionales. Algo paradójico o curioso es que los españoles empezaron después que nosotros en México y luego nos adelantaron y luego ya nos estaban diciendo cómo hacer competencias. Es curioso, también me tocó ir a unas conferencias en Colombia. Íbamos más adelantados en México en competencia, y ahora los colombianos ya nos rebasaron. Somos un país más grande, tenemos escuelas más grandes y nos ha costado el cambio más. Esa es una situación históricamente medio paradójica, ¿eh? Pero a mí lo que se me hace más cruel es que los españoles ya nos mandaron el libro blanco y el proyecto Tuning cuando empezaron después competencias que nosotros. Eso me cala más. Ok, bueno, la ubicación de las competencias en el plan de estudios, déjenme avanzar un poquitillo, veo que no ya está medio cansadillos.
Este es el perfil de ingreso. Fíjense lo que buscamos, no buscamos que el muchacho nos responda un examen teórico. Queremos que nos llegue un muchacho que sepa leer y escribir, y eso es una queja constante de nosotros, que sepa algo de matemáticas. Ya se quitó ese paradigma que métete a medicina porque es malo en matemáticas, y luego resulta que hay que hacer matemáticas en medicina. Para comunicarse y trabajar en equipo, o sea, aptitudes básicas, aptitudes en método científico y estadístico básicos, aptitudes en inglés, computación elemental, y para recuperar información de bases electrónicas. Así quisiéramos idealmente que nos llegara un muchacho a las escuelas de medicina. No siempre sucede así, pero bueno, eso es lo que aspiramos. A veces tenemos que hacer cursos remediados para ello.